Muy buenos días. En este primer vídeo dedicado al programa DNX vamos a aprender los conceptos básicos del software, comenzando con la interfaz y terminando con un breve tutorial sobre cómo crear piezas y ensambles con el programa. Comenzamos analizando los tipos de archivos que podemos crear. Para ello, abrimos un nuevo archivo donde nos aparecerá la siguiente pestaña. Como se puede observar, NX cuenta con multitud de tipos de archivos con los que se puede trabajar, estando cada uno de ellos especializado en distintas funciones. Nosotros nos centraremos en dos de ellos, en los archivos modelo y en el diseñador de conceptos de mecatrónica, también conocido como MCD. El primero de estos seguramente sea conocido por muchos, pues es el que se utiliza para crear piezas y ensambles de componentes. A lo largo de esta guía crearemos nuestras propias piezas con las cuales crear máquinas y modelos, pero también aprenderemos a importar archivos CAD de sitios web y adaptarlos a nuestras necesidades. En cuanto a los archivos MCD, estos nos permitirán crear una serie de restricciones de movimiento entre piezas, creando así mecanismos y dándoles después movimientos a través de una serie de operaciones. Además, se podrán crear sensores, superficies de transporte e infinitud de cosas más. Dicho esto, comenzamos analizando la interfaz de un archivo tipo modelo. Nada más abrir el archivo, observamos que la interfaz se asemeja mucho a la de otros programas del estilo, como por ejemplo Solid Edge, hermano pequeño de NX. En primer lugar, observamos la herramienta para realizar croquis. Para utilizarla, pinchamos en ella y seleccionamos el plano sobre el cual queremos trazar la figura. En la cajita a la izquierda tenemos las herramientas que necesitamos para crear el croquis, tales como la herramienta de trazar una línea, un rectángulo, un círculo, redondear aristas, usar la función espejo y la goma de borrar para eliminar ciertas secciones. Si cerramos la ventana de croquis, volvemos a la interfaz inicial, donde también encontramos el resto de herramientas que utilizaremos para crear piezas, tales como pueden ser la herramienta de extrudir, de revolución, de agujero o de crear un nuevo plano donde definir nuevos croquis. Todas estas herramientas las utilizaremos en la segunda parte del vídeo, donde aprenderemos los conceptos básicos de los archivos modelo y ensamble y donde crearemos nuestras primeras piezas y mecanismos. En cuanto a los archivos de ensamble, observamos que nada más abrir el programa nos aparece una ventana donde podemos seleccionar los modelos que queremos importar. Es importante destacar que, aunque este tipo de archivo se utiliza principalmente para crear máquinas o objetos a partir de distintos componentes, en él también se pueden crear nuevos cuerpos, ya que podemos observar que también tiene la opción de crear croquis y las herramientas de extrudir, revolución, etc. De hecho, como podéis ver, la interfaz es exactamente idéntica en ambos archivos, pero para mantener un trabajo más ordenado, utilizaremos uno para crear las piezas individuales y este último para ensamblarlas. Para crear los ensambles contamos con una ventana en la parte superior. Pinchamos y nos aparece lo siguiente. Desde aquí podemos agregar nuevos componentes, mover aquellos que ya están importados y crear restricciones de ensamble. El objetivo de estos últimos es unir los distintos componentes mediante la creación de restricciones de movimiento. Como ya se ha mencionado anteriormente, esto lo veremos en la segunda parte del vídeo. En cuanto a las pestañas de los laterales, observamos que nuevamente la distribución es idéntica en ambos archivos. En primer lugar encontramos el navegador de ensamble, donde aparecen los distintos modelos que se han añadido al archivo. A continuación se encuentra el navegador de restricciones, que indica el tipo de restricción aplicada y las piezas involucradas en dicha restricción. La última ventana, que nos será de utilidad, es el navegador de piezas, que incluye todos los croquis creados, las operaciones realizadas, los planos añadidos y el resto de procedimientos del estilo. Por último, nos queda observar la interfaz del archivo MCD, el cual será el más desconocido para la mayoría de la gente. Como podemos ver, cuando pinchamos en el diseñador de conceptos de mecatrónica, aparecen dos tipos de archivo. Ambos son idénticos en cuanto a sus funciones, por lo que podríamos elegir cualquiera de ellos. La diferencia se basa en que el primer archivo incorpora una superficie sobre la cual crear nuestras máquinas o estaciones de trabajo, mientras que el segundo nos aparece completamente vacío. En nuestro caso, trabajaremos normalmente con el primer tipo de archivo, ajuste inicial general, ya que, aunque la mayoría de las veces no utilizaremos la plataforma, esta es muy sencilla de eliminar. De esta forma abrimos el archivo. En este caso se puede observar cómo cambia la ventana de inicio con respecto a los dos archivos que hemos visto anteriormente. En este caso utilizaremos la herramienta de agregar para introducir las piezas o los ensambles creados anteriormente. Es importante destacar que en este archivo también se pueden crear nuevos ensambles desde su correspondiente ventana. Las principales herramientas que utilizaremos serán la herramienta de cuerpo rígido, que otorga ciertas físicas a los cuerpos, tales como masa y momentos de inercia, haciéndolos susceptibles a la gravedad. Y también encontramos la herramienta de cuerpo de colisión, que permite la interacción de cuerpos consiguiendo que cuando entren en contacto estos colisionen.
Además, si pinchamos en la flecha de abajo de estas herramientas encontramos otros instrumentos que utilizaremos a lo largo de este trabajo, como la creación de fuentes de objetos, que permiten la aparición de un número indefinido de piezas, la creación de sumidero de objetos, que permite que estas piezas desaparezcan, y el transformador de objetos, que modifica las piezas a lo largo de un proceso. También encontramos debajo de los cuerpos de colisión la posibilidad de crear una superficie de transporte, que utilizaremos para crear cintas transportadoras, y una herramienta para evitar la colisión entre cuerpos, que será muy útil a lo largo del trabajo. La siguiente herramienta hacia la derecha se utiliza para crear distintos tipos de juntas entre cuerpos, tales como juntas de charnela, juntas deslizantes, juntas cilíndricas, juntas de tornillo, etc. Un poco más a la derecha encontramos la sección de eléctrico, donde se crean los sensores y desde la cual se introducen los controladores de posición y velocidad, utilizados para mover y rotar las piezas. En la sección de automatización se crea todo aquello que permite automatizar el modelo y conectarlo al PLC virtual. Por ello, aquí encontramos la herramienta de operaciones, que permite ejecutar acciones cuando recibe una señal del PLC o bien siguiendo una cierta secuencia de movimientos. Para realizar la conexión con el PLC se utilizan las herramientas de mapeo de señal y configuración de señal externa, que explicaremos en mayor detalle a lo largo de los siguientes vídeos. Finalmente, hay que destacar la sección de simular, que cuenta con el botón de reproducir y parar la simulación. En la barra lateral podemos apreciar las mismas ventanas que los archivos de modelo y ensamble, pero además aparecen 4 nuevas ventanas que merece la pena explicar. En primer lugar, encontramos el navegador de física, que permite ver los cuerpos rígidos y de colisión creados, además de las juntas, las fuentes y sumideros, los sensores, actuadores y las señales añadidas, entre muchas otras cosas. Posteriormente encontramos el inspector de tiempo de ejecución, que permite controlar manualmente las posiciones y velocidades de los controladores y nos permite conocer la situación de los sensores y señales en tiempo real. Después, encontramos la ventana de expresión de tiempo de ejecución, que como veremos más adelante se utiliza para definir expresiones en función del tiempo. Y finalmente encontramos el editor de secuencia, que es el sitio donde aparecen las operaciones creadas y donde se puede construir una secuencia de movimientos, es decir, organizar las operaciones en una secuencia determinada. Una vez vista la interfaz del programa y los principales tipos de archivos con los que trabajaremos, pasamos a realizar un pequeño tutorial sobre cómo crear piezas y ensambles en NX. Dado que se trata de un programa muy parecido a Solid Edge, es probable que muchos ya tengáis conocimientos suficientes para saber cómo crear un modelo en NX, por lo que esta parte del vídeo será sobre todo de especial interés para aquellas personas que sean nuevas o que quieran recordar los conceptos básicos. En este primer tutorial vamos a crear piezas de geometrías muy sencillas, con las que posteriormente crearemos el primer modelo en MCD. Este consistirá en la simulación de un cilindro de doble efecto, constituido por un cilindro y un pistón en su interior. Por lo tanto, comenzamos creando el cilindro, abrimos un nuevo archivo y lo guardamos en su correspondiente carpeta. Antes de comenzar, me gustaría hacer hincapié en cómo mover y rotar la cámara dentro del programa. En primer lugar, para ampliar y alejar la cámara utilizaremos la rueda del ratón, la cual nos servirá a su vez para rotar el modelo. Esto se realiza presionando la rueda. Además, para modificar la perspectiva se tiene una ventana que sirve de acceso directo a distintos planos, tales como la planta, el alzado o el plano trimétrico. Tras este pequeño apunte comenzamos a crear la pieza. Para crear el cilindro podemos adoptar varias estrategias que mostraré a continuación. Aunque el primer método es quizás el más intuitivo, también es el más lento y con un mayor número de operaciones. Comenzamos creando un nuevo croquis en el plano XZ y pinchando en la herramienta para trazar circunferencias, dibujamos lo que será la superficie interior y exterior del cilindro, de 32 mm y 36 mm de diámetro respectivamente. Posteriormente cerramos el croquis y pinchamos sobre la herramienta de extrudir. Es importante señalar que todas las operaciones presentan un número de pasos que aparecen en las ventanas emergentes, por lo que es recomendable seguir el orden propuesto. En primer lugar debemos seleccionar la curva que queremos extrudir y que será la que acabamos de realizar en el croquis. Después debemos indicar la distancia a la cual queremos que comience la extrusión y la distancia a la que debe finalizar. En este caso, la cámara del cilindro tendrá una longitud de 200 mm, por lo que comenzaremos la extrusión a una distancia de menos 100 mm y la terminaremos a una distancia de 100 mm. A continuación, seleccionamos el tipo de operación que queremos realizar, pues tenemos distintas posibilidades, tales como la función de unir dos cuerpos o de sustraer un cuerpo a otro. En este caso, dado que este es el primer cuerpo que realizamos, solo tenemos la posibilidad de que la operación sea deducida por el programa y que básicamente realizará la extrusión. Pinchamos en aceptar y ya tenemos hecha la primera parte del cilindro. El siguiente paso será realizar las caras laterales,
por lo que creamos un nuevo croquis sobre una de las caras laterales del cilindro. Trazamos simplemente una circunferencia de 36 milímetros de diámetro. Finalizamos el croquis y pinchamos nuevamente en extrudir. Para generar la primera etapa comenzaremos la extrusión a una distancia de 0 milímetros y la finalizaremos a una distancia de 5 milímetros. En cuanto a la operación que queremos realizar, seleccionamos la función de unir. Esto nos permitirá unir el nuevo cuerpo con otro ya existente que tendremos que seleccionar. En este caso, la selección la hace automáticamente el programa. Pinchamos en aplicar para finalizar la extrusión y realizar otra a continuación. En este caso se trata de la etapa del lado contrario. Repetimos el proceso, pero modificando las distancias de extrusión, que en este caso comienza en una distancia del croquis de menos 200 milímetros y finaliza a una distancia de menos 205 milímetros. Ahora vamos a seleccionar la operación ninguno, para mostrar cómo se pueden unir distintos cuerpos desde otro lugar. Como podéis ver, al final de la operación de extrudir quedan dos cuerpos independientes, los cuales podremos unir desde la ventana de inicio, donde encontramos este acceso directo para realizar ciertas operaciones. Simplemente pinchamos en unir y seleccionamos los dos cuerpos en cuestión, quedando ambos como un solo cuerpo. Finalmente debemos realizar el orificio del cilindro por el que sale el vástago del pistón, por lo que realizamos un último croquis. Este consistirá en una circunferencia de 10 milímetros de diámetro. Nuevamente seleccionamos la herramienta de extrudir, seleccionamos la curva con la que queremos trabajar y definimos la distancia de extrusión. Sin embargo, en este caso en concreto debemos seleccionar la función de sustraer, para lo cual debemos determinar el cuerpo al que queremos realizar la operación. Como podéis observar, con esto ya quedaría terminado el cilindro. Sin embargo, ahora vamos a ver un segundo método más rápido e interesante a la hora de crear cuerpos de revolución como este. Comenzaremos creando un nuevo croquis, pero esta vez en el plano IZ. Lo que haremos a continuación será trazar la mitad superior del perfil del cilindro. Como se puede observar, si se comete cualquier error a la hora de dimensionar una línea, esta se puede modificar pinchando sobre su cota. Continuamos trazando el perfil del cilindro hasta que conseguimos cerrar la figura. Y eliminamos cualquier curva que no sea necesaria. Con esto finalizamos el croquis. Ahora pinchamos en la flecha situada al lado de la herramienta de extrudir, donde encontramos la herramienta para realizar la operación de revolución. Los pasos a seguir son similares a los de la operación de extrusión, pues comenzamos siempre seleccionando la curva con la que trabajaremos. A continuación, debemos seleccionar el vector y el punto de aplicación sobre la que se realizará la operación. En este caso podemos seleccionar el eje Y o la parte dibujada del croquis que cae sobre dicho eje. Una vez hecho esto, se pasa a determinar el ángulo de revolución, que en este caso será de 360 grados. Pinchamos en aceptar y tenemos terminada la geometría del cilindro. Por último, modificaremos la apariencia de la pieza. Esto se hace desde la ventana Vista, donde encontramos la herramienta Editar visualización del objeto. Nuestro objetivo será modificar la apariencia de los cuerpos para poder distinguirlos mejor, y en este caso modificar su translucidez para poder apreciar el movimiento del pistón en el interior del cilindro.
Guardamos y abrimos un nuevo archivo para crear el pistón. Dado que el pistón también es un cuerpo de revolución, aplicaremos el segundo método por su rapidez y sencillez. Por lo tanto, creamos un nuevo croquis en el plano IZ y trazamos la mitad superior del perfil del pistón. Dicho pistón tendrá un vástago de 10 mm de diámetro y 180 mm de longitud, además de una cabeza de 32 mm de diámetro y una profundidad de 5 mm. Finalizamos el croquis y abrimos la herramienta de revolución. Seleccionamos la curva creada y especificamos que la línea inferior del croquis se corresponda con el eje de revolución. Seleccionamos un ángulo de 360 grados y finalizamos la operación. Posteriormente modificamos el aspecto de la pieza para que ésta sea más llamativa y fácil de distinguir. Con esto ya tenemos terminadas ambas piezas, quedando únicamente el paso de ensamblarlas. Esto lo hacemos desde un nuevo archivo de ensamble. Desde aquí pinchamos sobre la herramienta de agregar para importar los cuerpos del cilindro y el pistón. Observamos que estas nos aparecen directamente en la sección de piezas cargadas, ya que hemos guardado el ensamble en la misma carpeta que las piezas. Si esto no hubiese sido así, tendríamos que abrirlas y buscarlas a través del icono de la carpeta. Pulsando Control para importar varios archivos, las cargamos al programa. Posteriormente, seleccionamos las piezas que queremos agregar al ensamble pulsando nuevamente el Control si queremos añadir más de una. Elegimos el número de piezas de cada tipo que queremos importar, que en nuestro caso será una de cada tipo. Finalmente, debemos seleccionar la ubicación donde queremos colocar los modelos, para lo cual pinchamos en el cuadro de diálogo punto. Desde aquí podemos seleccionar las coordenadas del punto donde queremos que aparezcan las piezas, que en este caso será en el origen de coordenadas. Como se puede ver, el cilindro aparece centrado en dicho punto y el pistón aparece algo más separado para que los cuerpos no se monten uno encima de otro. Con este sistema de coordenadas se puede modificar la posición y la rotación de los componentes. Pinchamos en aceptar y ya quedarían agregadas las piezas. Posteriormente nos vamos a la ventana de ensamble, donde se encuentran las herramientas de mover componente y las restricciones de ensamble. Dado que nuestro objetivo es conseguir que el vástago del pistón encaje perfectamente con el orificio del cilindro, utilizaremos la herramienta de restricciones. En primer lugar, fijamos la posición del cilindro para evitar que éste se desplace. Podemos seleccionar el cilindro pinchando sobre este o desde la pestaña lateral de Navegador de ensamble. A continuación, debemos hacer que el vástago del pistón coincida con el orificio del cilindro. Para ello, contamos con distintas restricciones a nuestra disposición, tales como la restricción de ajustar, la restricción de concéntrico o la restricción que se encuentra dentro de la función de tocar o alinear. En este caso, utilizaremos esta última, para lo cual basta con seleccionar los ejes o líneas centrales de ambos cuerpos. Como se puede observar, al importar las piezas se ha perdido la transparencia del cilindro, por lo que volvemos a modificarla para poder apreciar mejor el movimiento del pistón en su interior. Con esto ya tendríamos el ensamble acoplado, y como podemos ver podremos comprobar esto con la herramienta de mover el componente. Esto nos permite confirmar si realmente se ha restringido el movimiento relativo del pistón y del cilindro. Así probamos a mover el pistón para ver qué sucede. Para hacer esto debemos seleccionar el pistón y posteriormente pinchar sobre el manipulador, que hace aparecer el sistema de coordenadas con el cual podemos desplazar y rotar los cuerpos. Observamos que el movimiento a lo largo del eje longitudinal, el eje Y, está permitido, mientras que los movimientos transversales del pistón se encuentran restringidos. Con esto quedaría terminado el tutorial de cómo crear piezas y ensambles en NX, pero antes de terminar me gustaría remarcar unos pequeños detalles. En primer lugar, podemos apreciar que en el modelo son visibles los croquis de las piezas, además de las restricciones y los sistemas de coordenadas. Para ocultar estos elementos pinchamos en la herramienta de mostrar y ocultar, donde podemos seleccionar aquello que queremos que sea visible y aquello que queremos que esté oculto.
Así podemos hacer desaparecer desde la geometría hasta los croquis o los planos creados. Además, destacar que al lado de la ventana para seleccionar los distintos planos encontramos una ventana para modificar el aspecto del modelo, lo cual nos puede ser útil para visualizar las aristas de los cuerpos o las superficies ocultas de estos. Haciendo clic derecho, accedemos a un atajo para seleccionar algunos de estos modos de representación de las piezas. Con esto ya sí que finalizamos los conceptos básicos del programa de NX. En el próximo vídeo se introducirá de la misma forma el programa de TIA Portal. Espero que os haya parecido muy útil esta primera vista del programa. Agradecería que cualquier duda o sugerencia la dejarais en los comentarios. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.